No han sido semanas fáciles para el gobierno. Está toda la polémica por la ley de fraccionamiento de la pesca, el caso Procultura, también el caso Convenios. Está costando que avance las reglas de uso de la fuerza. Bueno, son algunos de los temas que queremos conversar con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, senador? Muy bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bueno, mucha noticia hemos conocido en los últimos días. Una de ellas, la que más ha llamado la atención, el caso Procultura. ¿Qué le han parecido, senador, las últimas revelaciones que se han conocido? Alberto Larraín dijo hace un par de minutos que aquí no hubo financiamiento de la campaña política del presidente Boric. Ay, yo creo que esto es una sucesión de hechos que se van dando minuto a minuto, como dices tú, y que cuesta mucho tener un análisis global. Lo que sí, y aunque parezca redundante, lo importante es que las instituciones funcionen y que se deje a cada una de ellas realizar su trabajo. A mí lo que más me preocupa es el esfuerzo que yo he visto, particularmente del Frente Amplio y de otros sectores políticos, para tratar de impedir lo que el fiscal Cooper deba o no deba hacer. Y eso se traduce en dos cosas. Primero, la declaración del Frente Amplio, donde de alguna manera se victimizan respecto a lo que está ocurriendo. Y segundo, el requerimiento que está pendiente de la Corte Suprema de parlamentarios para tratar de inhabilitar en una arista del caso al propio fiscal Cooper. Entonces, eso es lo que yo creo que un punto de vista político llama la atención, porque no puede ser que los mismos que dicen que las instituciones funcionen, después o paralelamente están tratando de impedir que quien está a cargo de esa investigación precisamente no funcione. Es el tipo de contradicciones que yo espero que se aclare en los próximos días y en el intertanto que las instituciones funcionen, creo que es esencial para controlar la democracia, sobre todo que este es un caso que creo que es la arista más compleja, en donde hay recursos de uso público, de uso de recursos públicos que estaban además destinados a algo que es bien impresionante, que es o los campamentos o la salud mental de los chilenos, según el caso. Y eso es, son como los recursos, yo lo he visto muchas veces en la ley de presupuesto, son como los que más deben importar su buen uso y enterarse de no deja de ser impactante, creo que para todos los chilenos. Claro, está el discurso del Frente Amplio que habla de una persecución, de espionaje con fines políticos, pero también pasó en su momento con el fiscal Armendáriz y el caso Yáñez, también se lo pedía sacarlo. ¿No es grave que un fiscal esté amenazado o amedrentado? A ver, siempre uno puede usar los recursos que existen. Lo que sí es contradictorio es que precisamente simultáneamente se plantee que las instituciones funcionen y se diga que hay que llegar, caiga quien caiga, esas son las expresiones exactamente que se han usado, si simultáneamente quien está desarrollando está siendo requerido a la Corte Suprema para pedir su inhabilitación por parte de 10 parlamentarios del oficialismo. Entonces ahí es donde yo creo que se levantan todas las alertas, porque uno podrá discutir técnicamente, digamos, si tal acción procede o no procede, o si los alcances de una decisión son estos o estos otros. Lo que es muy complejo es que simultáneamente se planteen estas dos cosas contradictorias, pedir que se aclaren las cosas tratando de atarle la mano a quien está tratando de aclararlas. El candidato José Antonio Kast apuntó directamente al presidente Boric. Dijo incluso que tenía que volverse de su gira asiática. Ahí habló el jefe de Estado, dijo que él no tenía nada que ocultar. Bueno, yo creo que si no tiene nada que ocultar, creo que sería importante que esa misma línea se baje a todos los organismos y no traten de ni impedir que el fiscal Cooper siga su tarea, ni de plantear de que aquí es un caso de persecución política. Creo que eso no es consistente, no es coherente. Lo que tiene que hacerse, por tanto, es demostrarle al país que hay un ánimo absolutamente amplio de determinar la verdad, lo que ocurrió y que si aparece acreditado los delitos, todo parece que hay. De partida, en un caso que es una lista diferente, pero que están todas vinculados, ya hay personas que están formalizadas, particularmente la diputada Pérez, digamos, por arresto domiciliario total. O sea, no estamos Sí. hablando ya de una especulación, estamos hablando de algo que se ha ido comprobando por parte de la justicia y claramente no ha terminado. Lo importante es que esa investigación termine, se desarrolle y para eso que se den las condiciones para que los ministerios públicos en este caso puedan desarrollar su tarea. Se está hablando aquí o planteando lo del financiamiento ilegal de las campañas. El senador Galilea, presidente de RN, decía ayer que esto es un esquema de financiamiento ilegal de la política 2.0 con platas del Estado. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, es que lo que pasa es que recordemos que esto tiene un sentido porque uno de los líderes más importantes del Frente Amplio a nivel internacional, que es Errejón, digamos, que el español, digamos, Sí. planteó en su momento
que la clave de su sector político, estos Podemos, que de alguna manera se asimila a lo que en Chile es el Frente Amplio, tenía que financiarse a través de las fundaciones. Y eso yo lo leí en los diarios, nadie está especulando que eso es así o no. Entonces, claro, es muy complejo cuando uno ve que hay un inspirador que plantea una forma de financiamiento, que hay un uso de las fundaciones claramente indebido. Entonces, creo que el link que se hace, en este caso al senador Galilea, hace bastante al final. Dejemos que la justicia sea la que determine, pero obviamente hay señales en esa línea. Bueno, usted lo nombraba, el caso Convenios, con lo de Catalina Pérez, caso Procultura, pero en todo caso esta es una generación, senador, que había llegado a cambiar las cosas moralmente superiores. Yo leí una columna de Gabriel Saliasny que decía que es un relato que se va cayendo. Recordemos que eso es bien impresionante, porque recordemos que fue en su momento el ministro Jackson el que planteó que la raíz, la matriz del Frente Amplio era no solamente tener una idea política diferente de la esto es diferente de la concertación, ojo, la discusión Sí. básicamente era en función de la centroizquierda, por así decirlo, sino que además tenían una escala moral diferente. Entonces, cuando un partido se basa no solamente en una identidad política diferente, sino que una superioridad moral más exigente y por tanto más valiosa, cuando pasan estas cosas, obviamente es de partida doble, porque ya no solamente se está actuando al margen de la ley, sino que se está actuando al margen de lo que se suponía era su fortaleza que le daba el sentido a existir. Y esa es la complejidad. El Frente Amplio se autoproclama como una institución política que va a cambiar la moral en Chile. Y esa superioridad es la que hoy día se desmorona en forma dramática. Lo quiero llevar a otro tema, lo de la ley de fraccionamiento pesquero. El ministro Grau en las últimas horas ha vuelto a defender al subsecretario Salas, que fue cuestionado por entregar esta información errónea. Decía que la industria había logrado capturar en 2024 el 61% de la cuota, pero el dato real era de un 93%. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está pasando ahí con este tema, que ha generado también una división bien importante en varios sectores? Yo estoy en esas comisiones, parto de la base, porque todo esto Sí. es pesca, pero realmente es bien impresentable en cualquier escenario, y se lo planteo para que lo entienda cualquier ciudadano. Si usted en EMOL, digamos, le dan una cifra de que hay un gobierno que cumple un 61 y resulta que era, o una institución privada, un 61 y que es un 91, las conclusiones que ahí se saquen son completamente diferentes. Entonces yo entiendo la indignación de los parlamentarios que están en la comisión, bien transversalmente, ¿eh? Yo he visto para ser bien franco, con la misma eh, irritación a los parlamentarios, porque al final las leyes son mandatos que mandan, prohíben o permiten. Entonces, discutir la naturaleza del mandato, si está bien o mal. Lo complejo es cuando el hecho sobre el cual se funda, y esto ha sido siempre igual, son datos oficiales que entrega el gobierno, porque si no, ya uno no podría hacer nada, o sea, cualquier cifra que entonces le dé el gobierno va a tener que decir será cierto o no cierto, y ahí es donde viene la gravedad de este mal dato presentado y que fue base de una decisión. Entiendo que la comisión mixta se reúne hoy día, no sé si van a reabrir o no el tema, hay un tema de cuántos votos necesitan para eso, pero esto es una forma de hacer las cosas, una desprolijidad que realmente angustia, porque si fuera el único caso, uno dice, bueno, sí, pero no ha tocado en Hacienda ver cómo los datos que nos entregan para efectos, pues, digamos, de las distintas normas no coinciden después con los que realmente se plantean. O sea, esta desprolijidad es lo que también es parte de lo que yo creo que Chile necesita cambiar para un próximo gobierno. Esto está directamente vinculado al sentido de una próxima elección presidencial, en donde, fíjate que uno de los temas esenciales que a mi juicio se va a instalar en la próxima campaña y se debe instalar es la importancia de la experiencia versus la inexperiencia de este gobierno y la importancia de la eficiencia versus la ineficiencia o la desprolijidad que en muchos aspectos ha mostrado este gobierno. Entonces, estas cosas sí son aleccionadoras para que uno entienda cuál es el sentido de gobernar, cuál es la vocación de gobernar, cuáles son las responsabilidades de gobernar y por tanto cuál es el perfil que debe tener un próximo gobernante o una próxima gobernanta, que a mi juicio es absolutamente fundamental ya tema desarrollarlo con mucho más fuerza. Antes de hablar del escenario fiscal, le quería preguntar si es que este error en que estábamos conversando lleva o merece que salga o el ministro o el subsecretario, tal como lo están pidiendo desde algunos sectores, incluso los trabajadores de la pesca industrial del Biobío. A mí me parece bien impresentable que no pase nada, se lo digo de esa manera, porque al final
Al final, ¿cuál es la señal pública que se da al mundo público y privado? Ahora, que se lo digo, planteo al revés. ¿Qué pasaría si esto mismo pasa en una empresa privada? Si usted le pregunta a un funcionario que entrega un informe o el gerente tiene un error de esta naturaleza, en cualquier empresa, ¿ah? Una pyme mediana, grande, imagínense lo que ocurriría. Esa persona no podría seguir dentro de esa empresa porque se perdería completamente la confianza. Entonces, esa actitud, ese criterio que existe en todo orden de instituciones, a mí me parece que no puede ser el mundo público como que eso no pasa nada. Creo que sería una señal muy confusa que se da respecto de cómo enmendar las malas decisiones. ¿Debería entonces salir o el subsecretario o incluso el Ah, ministro? o sea, tiene que pasar, obviamente no puede ser, se lo planteo al revés, ¿qué pasaría en una empresa privada? Cualquiera. Obviamente, no Alguien podrían, sale. alguien sale, o que si no quiere decir de que se pueden cometer ese tipo de errores sin que nadie pase. No. La candidata Evelyn Matei afirmó que el gobierno del presidente Gabriel Boric va a dejar el país brutalmente endeudado y dice que de ganar nos va a tocar muy difícil. Bueno, sabemos que el escenario fiscal para este año es súper complejo. Absolutamente cierta esa afirmación. Creo que desde un punto de vista de recursos vamos a quedar con una situación muy desmedrada por dos razones. Primero, porque este es un gobierno que nunca entendió que para gastar más había que tener más. Y obviamente cuando uno tiene obviamente dice, pues yo tengo que administrar los recursos, esto es importante explicarlo. Los ingresos de un país no se votan en el Congreso, se estiman por el Ejecutivo. El Ejecutivo, Claro. esto ha sido siempre, no ahora, dice, mire, esto voy a recibir, y por tanto el presupuesto es cómo se gasta eso. Nunca había una discusión respecto de eso, que no se vota. ¿Sabes qué ocurrió? Nosotros planteamos, me tocó a mí con el senador Galilea, para ser franco, plantear el tema, ¿sabe qué más? Usted está esto sentido porque no va a darse esa realidad. Me dijo, pero usted no lo puede votar. Sí, pero esto no es indiferente. Ahí se llegó a un acuerdo de hacer una rebaja de 600 millones de dólares de el cálculo de los ingresos, que permitió por lo menos no gastar ese recurso. Pero nosotros advertimos, y por eso que era tan importante el informe financiero que entregó el día pasado la directora de presupuesto, que igual se van a equivocar, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, este año va a haber, y lo que ocurre es que los gobiernos dicen, mire, yo me comprometo aquí estos son los ingresos, yo voy a gastar esto y voy a tener un déficit X. El déficit de este año era el 1,1% y va a ser a lo menos el 1,6 o el 2%. ¿Qué Sí. significa para las personas que quizás no tienen esta costumbre? Es harto difícil este tema. Es decir, que va a quedar endeudado de una cantidad X, va a gastar más de lo que tiene. Y eso significa que hay que pagar. ¿Cómo se paga? Con deuda. Es que lo que va ocurriendo en nuestro país va lentamente subiendo la deuda. Y las deudas tienen dos efectos: se pierda capital, pero también se pagan los intereses. Y cada año un gobierno, nuestro país va a tener que pagar más intereses por haber aumentado la deuda. Pero además tiene otro problema. Nosotros tenemos los fondos de reserva, digamos, el FES, digamos, que Chile había sido un país muy responsable por muchos años. Teníamos más de 20 mil millones de dólares de reserva en caso de una emergencia. Eso obviamente se gastaron en emergencia. Lo gastó la presidenta Bachelet cuando vino la crisis del año 2009 y se gastó hartos recursos para enfrentar, digamos, una crisis internacional, y es parte de lo que hay que hacer. Lo gastó el presidente Piñera cuando tuvimos el terremoto, digamos, Claro, y particularmente algo lógico, sí. del COVID, porque se gasta. Pero ahora no ha habido ni una situación que amerite. Afortunadamente no hemos tenido terremotos, no hemos tenido COVID el último, o pandemia estos últimos 2, 3 años, y por tanto, lo que uno no entiende es que a pesar de eso, nuestros fondos han seguido a la baja. Hoy día tenemos más o menos 5 mil millones de dólares de esa reserva, de 20 mil a 5 mil. Ya han pasado cosas en el tema, yo no lo niego, pero es un dato importante. Entonces, el próximo gobierno va a tener que tomar una decisión. ¿Cómo lo hago cuando yo tengo que pagar? Tengo cada vez estoy más deficitario y voy a tener un forado de no plata para gastar libre. Siempre los gobiernos dejaban platas a los gobiernos siguientes para hacer las cosas que estos gobiernos quisieran. Uno discute, me acuerdo de la discusión, es bien increíble, Gabriela, la discusión de hace 4 años atrás fue si el presidente Piñera le iba a dejar 1.500 o 1.000 millones a la presidenta. Hoy día lo que estamos discutiendo es cuánto menos se va a Todo lo dejar porque contrario, claro. está, Y eso está dificulta todo al llevar revés. adelante Y el programa de gobierno. eso es una gran complejidad para el programa de gobierno. Entonces, eso es una señal que de alguna manera refleja que, vamos al tema de fondo, ¿por qué pasan estas cosas? Porque este es un gobierno
que creía que tenía dos grandes misiones. Primero, generar una mega reforma tributaria que fue rechazada, y segundo, un cambio constitucional al país que había que hacer Chile de nuevo, que también fue rechazada en este caso por la vía del plebiscito. Entonces, un gobierno que sus dos ejes cayeron. Y consideraron que eran importantes los otros dos temas que sí han sido los importantes: los temas de seguridad, no, y el tema de cómo volver a crecer económicamente. Si al final, ¿sabes? Si los países no crecen, si crecemos al 2%, eso es como ir en la media, como a la mitad, y eso al final es un desastre, porque no hay Da la ni una sensación de que están posibilidad conformes en el de gobierno con ese crecer, crecimiento. y eso es lo dramático, porque es que nunca consideraron antes el crecimiento, incluso, y eso lo han dicho, ¿ah? Como que se dieron cuenta en la mitad que importante era crecer en un país. Tal como se dieron en la mitad del gobierno que era importante enfrentar el tema de la seguridad. Si la misma exministra de Interior lo dijo, lo reconoce, la prioridad, la seguridad no fue una prioridad al inicio de este gobierno. Ya cuando está la escoba, por así decirlo, digamos, se empiezan a dar cuenta de que hay que enfrentar de otra forma la seguridad. Dicho sea de paso, nosotros lo llevamos harto con la agenda del fast track legislativo, donde aprobamos muchos Claro. proyectos que dicho sea de paso, fue una idea que nosotros planteamos para poder darle continuidad a una lucha que nos parecía absolutamente fundamental enfrentar hacia adelante. Entonces, quien gobierna hacia adelante, yo espero que sea, que porque creo que es la que está más preparada, porque creo que justo experiencia y eficiencia para devolver la esperanza, que sea Evelyn Matei, va a tener que hacerse cargo de temas adicionales, no solo conducir un país, que siempre es difícil, sino que además enfrentar el drama de la inseguridad ciudadana, volver la esperanza en las calles y volver a hacer crecer Chile, porque es la única forma de mejorar las condiciones de vida de los chilenos, y se traduce en temas tan importantes como, por ejemplo, el tema de la vivienda. Porque ya no existen esos créditos a 30 años que la tasa de interés, uno podía, una Mm. familia joven podía decir, ya yo poco, por muchos años. Hoy día esos créditos no existen porque el mercado de capitales se debilitó con los retiros y porque no ha habido un crecimiento importante por parte de Chile. Entonces tenemos un desafío enorme para el próximo, o quien sea presidente o presidenta, y espero que estemos a la altura y que espero que los chilenos, digamos, recuperemos el sentido común para efecto de tener una buena elección en 7 meses más, que nos falta mucho más. Nos falta mucho. Presupuesto 2026 también, senador Coloma. Hacienda le está hablando, rayando la cancha a los ministerios para el último horario fiscal del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué espera de ese presupuesto 2026? Este es un presupuesto bien raro, siempre ha sido, porque es el último presupuesto que en general este gobierno no lo va a ejecutar, porque este gobierno, Claro. quiera sea, llega hasta el 11 de marzo, o sea, va a ejecutar un porcentaje. Yo lo que espero es que sea lo más austero para efecto de darle, dentro de lo posible, por lo menos achicarle el problema al gobierno que venga. Porque si este es un proyecto muy expansivo, lo que va a ocurrir, digamos, es que no hay ni una capacidad de reenfocar los recursos si un nuevo gobierno lo quiere hacer. Por ejemplo, si uno decide que el tema de la seguridad hay que enfrentarlo de una manera completamente distinta hasta ahora, y por ejemplo en materia de recursos, instalar un fondo especial para construir por ejemplo, y esos recursos no van a estar disponibles en el presupuesto, van a tener que tener una postergación. Entonces, yo lo que espero es que sea lo más austero, en el sentido de que las prioridades hay un espacio para que el próximo gobierno pueda fijarlas, porque no me cabe duda que las prioridades del futuro gobierno no son iguales que las prioridades de este gobierno. Este gobierno tenía como prioridad hacer Chile de nuevo a través de un proceso constituyente, como he dicho, y generar una mega reforma tributaria, entendiendo que por ahí estaban los recursos para poder financiar las cosas, cosa que no ha pasado en ninguna parte y obviamente también fracasó en Chile. Yo espero que haya esa consideración, que haya capacidad de ser flexible para entregarle las finanzas que ya no se van a entregar de buena manera, por lo que he explicado, pero por lo menos con la mayor capacidad para que un gobierno pueda implementar un programa que probablemente va a ser uno de los programas que va a ser más decisivo si Chile quiere seguir siendo un país en donde la seguridad sea un valor y no estemos cautivos de aquellos delincuentes o los criminales organizados que hoy día lamentablemente están acechando de Arica a Punta Arenas en nuestro país. Por último, expectativas de la gira del presidente Gabriel Boric, su encuentro con el presidente de China. Tenemos una tregua ahí entre Estados Unidos y China, y decía el jefe de Estado que Chile puede ser un aporte para el diálogo. ¿Qué le parece?
No sé si vamos a ser, para ser franco, no sé si vamos a tener un rol decisivo en ese diálogo. Me impresiona que ese diálogo se da en otras esferas. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado con el rol de Chile, porque Chile obviamente pertenecemos a una cultura, tenemos legítima intereses económicos envueltos, digamos, en esa disputa. Entonces yo debería ser lo más cuidadoso posible y no autoerigirse como un mediador en un diálogo. Yo no vi lo que usted me plantea, no vi lo que dijo el presidente, pero la sigo, digamos. Obviamente, pero tampoco uno puede sentirse como país, digamos, que tiene un rol en una disputa que son una disputa geopolítica que tiene quizás una naturaleza diferente. Yo lo que es que el país, el mundo pueda retomar un ritmo de entendimiento, particularmente, y donde sí se refuerce la libertad de emprender y el libre comercio. A mí lo que me preocupa de este escenario es que al final los más dañados, si se produce esta guerra arancelaria sin solución, es la gente, porque obviamente los productos al final llegan más caros Claro. y cuando se encarece, le afecta a toda la humanidad. Creo que hay un tema muy relevante que hay que plantear con mucha energía. Senador, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Buenos días. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.